Cuando dije que sí, pues me habían contado que era súper divertido y en el primer día dije, ay, qué aburrido, me quedaría. Un poquito aburrido porque no sabía aún quién era mi mentor, no sabía a quién hablarle porque era mi primer día, no los conocía de nada y como que a los 3 minutos ya estábamos hablando y yo no me enteraba de nada. No sabía si me iba a tocar con una chica o con un chico, no sabía si iba a ser muy mayor y que no me entendiera bien, que no sabía de qué iba la cosa. Pero en el segundo día pues sí que me lo pasé bien y pues como que no me faltó nada. Y los otros días pues aún mejor. Creo que fue cuando le enseñé a mi mentora el barrio, que fue la segunda vez que nos vimos a la semana y pues nos estábamos conociendo mientras que yo le enseñaba el barrio y todo eso. Me contó muchas cosas y yo también le he contado muchas cosas y me gusta enseñarle el barrio donde vivo y todas esas cosas porque hay muchas cosas guay, es muy montaña y hay casas raras y otras que molan mucho. Yo sí que lo recomendaría porque es muy divertido y te lo pasas bien aquí. Te llevan a muchos sitios y puedes hablar de cosas, por ejemplo, o le puedes preguntar sobre su profesión. Podéis hablar mucho sobre qué os gusta y así quedar. Por ejemplo, la semana que viene iremos de patinaje que a las 2 nos gusta y podéis hacer muchas actividades. Por ejemplo, también si llueve os podéis quedar en la aula y jugar a juegos de mesa. Creo que me ayudó un poco a confiar más en la gente mayor porque en la gente mayor normalmente yo pienso que son amargados, que no puedo hablar de mi vida y pues eso, que son aburridos porque ya han pasado su infancia, no les importa nada, solo trabajar y ya está, pero la verdad ha sido divertido, como que ellos también tienen vida y te la cuentan y es divertido.